De acuerdo. Bueno, como decía Fede, hoy os voy a hablar de algo que no tiene mucho que ver con el resto de comunicaciones que ha habido en esta sesión o que va a haber. Siempre me toca a mí ser un poco el outlier de este tipo de cosas, pero bueno, os voy a hablar sobre una experiencia y un proyecto para creación de redes de comunidades de prácticas de docentes universitarios. No sé si recordáis, el año pasado, en las jornadas del año pasado, os hablaba de cómo se llevó a cabo uno de los programas punteros e innovadores que tiene la Universidad Autónoma, que es el programa Mentor, para ayudar a otros profesores a la hora de introducir herramientas nuevas metodologías, evaluarlas y desarrollar un proceso de acompañamiento en este tipo de cambios de unos profesores a otros. La idea de la comunicación de hoy es complementar un poco aquella historia desde el punto de vista del potencial que tiene este tipo de programas a la hora de crear comunidades y redes de práctica que permiten y que generan una serie de sinergias y de ventajas a la hora de establecer nuestro perfil profesional. Es decir, va más bien encaminado a algo que se hablaba en la conferencia magistral de hace un rato sobre la existencia o no de un posible perfil profesional desde el punto de vista docente. Bueno, pues yo os voy a hablar sobre algo que tiene relación con ello. En concreto, como decía Fede, el título es un poco complejo, pero vamos, la idea es que os voy a presentar el caso formal de la creación de una comunidad de práctica, en concreto se llama COP Sherpa, y que tiene su base o que bebe del programa que os comentaba que presenté el año pasado y de la continuación de dicho programa, que es el título de experto en mentoría universitaria que se ha creado en la universidad en el último curso. Os he dejado el enlace de la presentación en el chat. La idea es fundamentalmente que en la presentación hay un montón de información adicional y complementaria, así como algún vídeo de los participantes. Como no va a dar tiempo a que yo os lo ponga en la presentación, pues para que le podáis bichear y echar una ojeada si queréis profundizar o tener más información al respecto del programa. La idea de la presentación, como ya os digo, viene a que en una de las líneas estas oscuras que tiene el Call for Experience de estas jornadas es precisamente en el punto 8, las experiencias de creación de redes docentes. Y por lo tanto, como es algo que nosotros estamos interesados desde hace tiempo, pues hemos creído interesante poder profundizar en ese área o en ese punto concreto del Call for Experience de estas jornadas. Y entonces esa es la motivación del trabajo que os voy a presentar. ¿Por qué trabajar con redes de práctica? ¿Por qué trabajar con comunidades o con redes? Bueno, fundamentalmente aquí tenéis varias de las razones por las que son necesarias el funcionamiento de las redes de práctica. Una visión y unos valores compartidos por parte de diferentes profesionales y docentes universitarios. Se trata fundamentalmente de colaboraciones centradas en la práctica, es decir, como os voy a contar, tanto los programas como las redes originadas a través de ese programa tienen su punto fuerte en la aplicación de cambios en el aula y su evaluación. Supone también un paso adelante en la responsabilidad colectiva para el aprendizaje del alumno, es decir, no solo desde el punto de vista del docente, sino que tiene también muchas ventajas desde el punto de vista del alumno. Como decía antes, funciona también para ese aprendizaje profesional o ese perfil profesional que buscamos muchos profesores, tanto desde el punto de vista individual como colectivamente. Contiene a profesionales que tienen curiosidad reflexiva sobre su docencia y sobre su actividad práctica, y otra de las ventajas que puede tener este tipo de comunidades es que admite miembros no solo docentes, sino cualquier otro miembro de la comunidad universitaria. Por ejemplo, en nuestra red tenemos alumnos, tenemos miembros del personal administrativo, es decir, permite una sinergia más allá del propio profesorado universitario. Bueno, os traía en la presentación una breve explicación de qué son las comunidades y las redes de práctica, las famosas COPs y NOPs. Como supongo que os suenan, simplemente se trata de una idea muy general para aquellos que a lo mejor no suenen tanto los conceptos y para que entendáis un poco el proyecto que yo luego os voy a explicar o la experiencia formal que yo luego os voy a explicar. La COP no es un espacio común, es un grupo de personas que comparten dicho espacio común, es decir,
Importa el grupo, no tanto el espacio, no importa tanto que sea en una universidad o en una facultad concreta, sino el tipo de personas que lo crean. No se interactúa para generar experiencias, sino que las experiencias realmente ya han sido generadas y lo que sirve esta comunidad, lo que sirve esta red es para interactuar con el fin de intercambiar dichas experiencias y aprender de la práctica de unos y otros. Es decir, se trata más bien de un punto, de un ágora de contacto más que de una creación de contenidos. No es una comunidad virtual, no es una red social. Las relaciones se construyen basándose en el respeto y la confianza, a partir de una necesidad, a partir de esa pasión compartida o esos criterios o visiones compartidos que os decía al principio. No se trata de crear repositorios, aunque puede ser un resultado o una ventaja de este tipo de comunidades. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como decían algunos de los primeros impulsores de este tipo de comunidades, identificar los aprendizajes adquiridos de manera informal para facilitar una planificación, una estructuración de estas estrategias, pues puede ayudar a mejorar nuestro proceso de enseñanza y de aprendizaje, las dos vías. Tipos de COP, porque luego os voy a hablar que nuestra experiencia fusiona dos tipos de COP. Las COP pueden ser informales, es decir, creadas de manera espontánea, no tienen como objetivo crear una comunidad, sino que simplemente surgen, o pueden estar dirigidas, es decir, creadas desde algún tipo de liderazgo, desde algún punto de potencialidad que crea esa COP con una serie de objetivos y con una serie de digamos, planes y proyectos dirigidos. En nuestro caso, es una fusión de ambas, es decir, la COP nace de manera espontánea, sin embargo, luego la universidad toma el mando y, por lo tanto, dirige lo que es las fases en las cuales está ahora mismo la comunidad de prácticas, de la que os voy a hablar luego. Luego, dentro de las dirigidas, existen las comunidades flexibles, están las orientadas. Dentro de las orientadas, como luego os comentaré, tenemos ejemplos a nuestro alrededor, como las comunidades del Instituto Nacional de Tecnología de la Educación o como las que crean determinadas empresas privadas, por ejemplo, la de los profesores o colaboradores de Google o la que está creando en los últimos tiempos Microsoft, etcétera, etcétera. Bueno, las fases de la creación, sea espontánea o dirigida, son similares. La única diferencia, como os decía, es que la dirigida, pues lo primero que se hace es crear y coordinar, identificando determinados grupos potenciales de pertenecer a esa comunidad, mientras que la espontánea surge de esas experiencias o de esos problemas compartidos y de ahí ya se legitimiza o se dinamiza de manera un poco más dirigida. En ambas situaciones, lo normal es que, como os diré luego, este tipo de comunidades acaben muriéndose porque no es fácil mantener una comunidad de prácticas a nivel universitario por una serie de situaciones estructurales que tenemos los profesores de universidad y otras un poco menos estructurales, o bien que mute de espontánea dirigida y de dirigida a, como os decía antes, no solo dirigida, sino además controlada, como pueden ser las que han tenido éxito en los últimos años. En esa fase es justo en la que estamos nosotros ahora mismo. Hemos tenido la suerte de que no ha muerto, aunque sí que ha mutado, y luego os contaré un poco el proceso. Bueno, ejemplos de comunidades de práctica, no solo en la educación, tenemos a nuestro alrededor un montón, ¿de acuerdo? Desde comunidades de práctica del ámbito financiero, al ámbito de las comunicaciones, al ámbito del ocio y la cultura, pero me interesa un poco más que veáis ejemplos de comunidades de práctica en educación superior, que al final es de lo que trata estas jornadas. La primera pionera en el uso y en la difusión de comunidades de prácticas en universidades fue Jackie McDonald. Jackie McDonald era profesora de la Facultad de Administración de la Universidad del Sur de Queensland, en Australia, y hace aproximadamente década y media, en 2006, pues fue la primera que se le ocurrió la idea de crear una comunidad de práctica. De hecho, los australianos, como veréis ahora, son los que más han potenciado este tipo de redes de docentes universitarios y de ahí lo han ido extendiendo en primer lugar a los países de la Commonwealth y luego pues un poco más despacio a otros países del entorno europeo y luego os explicaré también algunos ejemplos en el caso español. Tenéis los enlaces a todas las comunidades de práctica en educación superior que existen en la presentación que os he compartido, pues si le queréis echar un vistazo a qué tipo de objetivos o qué tipo de funcionamiento y sobre todo qué tipo de tareas o de actividades hacen este tipo de comunidades.
En el caso europeo, que a lo mejor nos pilla un poco más cercano, también tenemos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el proyecto Exploit de la Comunidad Europea, de la Comisión Europea, y el proyecto CDFOP. Y más recientemente, por ejemplo, el proyecto KIBIS. El proyecto KIBIS, que es una comunidad de docentes, en concreto es una comunidad institucional de universidades que reúne a 6 instituciones a nivel europeo y que crea, a su vez, dentro de ese proyecto, dentro de estos proyectos, se crean determinadas comunidades un poco más particulares en función de las tareas o de los objetivos que se puedan tener. Tenemos también ejemplos de comunidades de práctica en educación no superior, pero sí a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, la comunidad del Instituto Cervantes, tenemos todas las que crea el INTEF, tanto, por ejemplo, las que están relacionadas con el proyecto que a lo mejor os suena, el proyecto de Twinning, que ofrece plataforma para los equipos educativos de los centros escolares de más de 40 países, porque ya no solo son los países europeos, sino que pertenecen también al proyecto de Twinning países del Próximo Oriente, países de África, del norte de África, algún país asiático. Tenéis también el enlace, si queréis, en la presentación a otra de las comunidades, que son la comunidad de recursos EducaLab, también dirigida por parte del Instituto Nacional de Técnica de la Educación. Más tipos de comunidades de práctica, pues como decía antes, las creadas a través de empresas privadas, por ejemplo, las que tienen los grupos de educadores de Google, o bien las creadas a nivel particular, por ejemplo, la que crea Clara Cordero y su Ágora Abierta, o la que crea la profesora Rosa Liarte. Simplemente tenéis algunos ejemplos. Está también, por ejemplo, la que hace la Fundación Telefónica a través de su portal y de su comunidad Escolar TIC, o la famosa comunidad Inspiratics, que tiene que ver un poco más con la puesta en marcha de herramientas y aplicaciones digitales para la educación. Bueno, tenéis algunos ejemplos, tenéis también además los enlaces por si queréis bichear en las páginas web de estas comunidades. La idea simplemente es que tuvierais algunos ejemplos antes de que yo os contara un poco nuestra experiencia. En primer lugar, os voy a contar un poco qué elementos favorecen la cohesión en este tipo de comunidades y, sobre todo, por qué este tipo de comunidades pueden sobrevivir o no, que es uno de los problemas habituales a la hora de juntarnos los profesores universitarios y tratar de crear o formalizar este tipo de redes. En primer lugar, se necesita una participación activa, no solo en la tarea diaria o en el funcionamiento diario de la comunidad, sino sobre todo en las decisiones. Es decir, es fundamental el papel de los líderes, como os decía antes. Lo normal es que este tipo de comunidades mueran, y si no mueren, pues tienen que mutar de alguna manera, y para que esa mutación sea productiva, pues las instituciones tienen que fomentar dicha colaboración, ya sea a través de introducir el papel de estas comunidades dentro de los famosos planners de actividades del profesorado universitario, o ya sea introducir el papel de estas comunidades dentro de la organización interna de los departamentos. Hay diferentes formatos. Una de las claves fundamentales también para que funcionen y para el éxito de estas comunidades es que se vincule, como os decía antes, con lo que ocurre en el aula. Es decir, que tenga un carácter muy aplicado y muy práctico. ¿Qué es lo que necesitan los docentes? ¿Qué puede implicar lo aprendido desde el punto de vista del futuro? Si cuadra o no con los proyectos docentes que tiene el centro, el departamento, la universidad. Es decir, el hecho de que este tipo de comunidades den lugar a formaciones específicas, tanto dentro como fuera del aula, es importante. Otro de los papeles, otra de las ventajas que tiene este tipo de comunidades es el feedback entre docentes. Es decir, el papel de la retroalimentación es fundamental a la hora de que no solo funcionen, sino que además funcionen positivamente. Y, como os decía antes, yo creo que juegan un papel fundamental a la hora de favorecer esa formación o ese perfil profesional, no solo individual, sino fundamentalmente colaborativo dentro de nuestra educación superior, algo que en general nos cuesta bastante a los profesores de universidad. Igual que en otros grados del aprendizaje las comunidades de práctica funcionan bastante bien desde hace tiempo, es verdad que en nuestra universidad, seguramente por algo que ha salido también en la ponencia magistral, y es que tenemos 18.000 cosas que hacer y 18.000 objetivos a los que apuntar en nuestra diana, pues al final el tema de la colaboración lo dejamos siempre de lado. Bueno, ¿qué otros elementos son imprescindibles para que este tipo de prácticas funcionen y funcionen correctamente? Es decir, ¿qué pasa cuando no solo las buenas intenciones de las que yo hablaba son suficientes? Bueno, pues algunas de las claves es tener un núcleo activo potente, es decir, que la elección de roles sea correcta, que funcione bien el coordinador, el moderador,
que exista una serie de medios, de espacios y de herramientas que faciliten el funcionamiento, que existan esos vínculos que os decía al principio que se crean en el proceso y que se fortalecen esos vínculos, es decir, no solo los vínculos originales que crean que se unan una serie de profesores, sino también que esos profesores se impliquen y creen una serie de vínculos nuevos. Es necesario, como decía antes, tiempo y cultura, es decir, en primer lugar cultura porque es necesario que el profesor esté abierto a esa colaboración y esté abierto a la creación de esas redes, no solo en el ámbito investigador, que todos estamos acostumbrados a trabajar en redes en el ámbito investigador, sino también en el ámbito docente. Es necesario invertir tiempo y eso también nos cuesta a veces. Y como os decía, es fundamental la visibilización y los incentivos. Es difícil que una comunidad de prácticas funcione en el ámbito universitario si el pertenecer a dicha comunidad y los objetivos que tiene dicha comunidad no se ven reflejados en los incentivos que tenemos a nivel profesional los profesores de universidad. Bueno, hasta aquí, digamos, la idea o el marco general de la experiencia. A partir de aquí ya os voy a contar en qué ha consistido nuestra experiencia real. Nuestra experiencia real, que como os decía antes, es una mezcla entre la informalidad y la dirección. La idea es muy sencilla. Os voy a explicar un poco el proceso en el cual se ha ido creando la comunidad, la historia real, ¿de acuerdo? La historia parte de dos profesoras, de dos compañeras, coautoras de esta presentación y habituales compañeras mías, que son María y Nadia. María y Nadia son compañeras de la Facultad de Economía, pero son de ámbitos diferentes al mío. Los que me conocéis sabéis que yo trabajo en temas de economía aplicada, aunque pertenezca al departamento de fundamentos, y sin embargo Nadia es de historia y María de estadística, para que veáis también la interrelación y la interdisciplinaridad que existe entre o que generan este tipo de comunidades. Empiezan a reunirse en el año 2015 a preguntarse cosas como que qué tal le ha ido la clase, si han aprobado determinadas aplicaciones o no, ¿de acuerdo? De ahí surge el siguiente paso, que es, se empiezan a juntar con otros profesores de distintos departamentos en las comidas habituales del comedor de la facultad. Esas comidas pues, originan determinadas conversaciones y eso lleva a que hace ya 5 años María y Nadia lleven una propuesta, formación docente, a la parte que lleva todo el tema de formación en nuestra universidad, y que esa propuesta se traslade a mi persona, que es cuando yo entro a jugar parte de este proceso bonito, que es, empiezo a reunirme semanalmente con ellas en los cafés de por la mañana después de clase y vemos que aunque somos de departamentos diferentes, tenemos inquietudes similares, tenemos formas de dar la clase similar, tenemos perspectivas complementarias, problemas que nos ha costado resolver un montón de tiempo a la hora de resolver determinados problemas en el aula, pues resulta que ellas lo habían resuelto de manera sencilla y viceversa. De ahí pasamos a crear lo que se llama ya la comunidad Sherpa. Es una comunidad de prácticas que además está registrada como comunidad y como organización no gubernamental en la Comunidad de Madrid. Como veis, aquí ya el núcleo de la comunidad se amplía, aparecen profesores de otros ámbitos, empieza a crecer el tamaño. A partir de ahí ya la informalidad de la comunidad pasa a ser dirigida a través del encuentro con el vicerrector de calidad y de formación, con Juan Antonio Huertas. Crea lo que llamamos el programa Mentor, el programa piloto, la experiencia piloto que os comentaba en las jornadas del año pasado. Ese programa Mentor, como veis, ya consta con 14 profesores de diferentes facultades, ya no solo ya nos hemos salido de la Facultad de Economía, sino que aquí ya hay profesores de Derecho, de Ciencias, de Profesorado, de Biología, de Medicina, de Ciencias de la Información, es decir, aquí ya... Y eso pasa al curso actual, a lo que se llama el título de experto en mentoría, el famoso TEMU, que como veis ya coordina o complementa 2 cohortes donde el número de profesores de la comunidad ya ha aumentado, se ha duplicado, los incentivos empiezan a formalizarse, ¿de acuerdo? Existen ya proyectos de innovación docente conjuntos, existen una ayuda ágil, por ejemplo, es fundamental en la labor que hace la comunidad para cuando sucede la pandemia y tiene que sobreponerse toda la docencia online, tanto los recursos que ya contenía o que ya teníamos en la comunidad como las sinergias que hemos conseguido han hecho que todas las facultades hayan visto beneficiadas del funcionamiento interno de la propia
la propia comunidad. Estoy acabando, pero... Sí, me queda ya, esta de hecha es el último comentario, o sea que... Bueno, para que veáis algunos de los ejemplos de aplicación de la comunidad, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, simplemente... a ver, porque me lo tapa el menú del... Bueno, sin más. Simplemente... No, aquí no. ¿Cómo puedo dejar de...? Ahora, aquí. Ahora. Sin más, por acabar la presentación, si queréis saber algo más de la comunidad y en concreto queréis saber alguna de las valoraciones de los miembros de esta comunidad y cómo se ha ido creando los lazos, tenéis tanto en la presentación tenéis un vídeo de los propios colaboradores como documentación externa y enlaces a todo el funcionamiento de la comunidad.